vamos a pasar a otro ejercicio usando la distribución binomial. Continuando con el desarrollo de ejercicios usando la distribución binomial, desarrollaremos este pequeño caso. De acuerdo a una encuesta, el 90% de las casas de una ciudad tiene televisión a colores. En una muestra de 9 viviendas, ¿cuál es la probabilidad de que las 9 tengan televisión a colores, menos de 5 posean dichos aparatos, más de 5 tengan televisión a color y por lo menos 7 de las 6 casas cuenten con dicho televisor? Vamos a hacer en este caso uso directamente de las herramientas del Excel, sin realizar, como en los ejercicios anteriores, la creación de la distribución de probabilidad. Como sabemos, primero tenemos que identificar los datos que caractericen a la distribución. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? El P. Y en este caso nos dicen que, de acuerdo a una encuesta, el 90% de las casas en una ciudad tiene televisión a colores. Eso indica que la probabilidad de éxito sería 0.9. La probabilidad de fracaso, es decir, que no cuenten con televisión, el Q, se reduciría a 0.1 por complemento, que recuerden es una de las reglas básicas de probabilidad. Y ahora sí, establecemos que tenemos una muestra de 9 viviendas, por tanto el número de ensayos que vamos a tener para el ejercicio será 9. Teniendo esta consideración, vamos a definir primero cuáles son las probabilidades que nos están preguntando. La primera pregunta nos dice que las 9 tengan televisión a colores. Las 9, exactamente las 9. Entonces, adicionalmente vamos a definir la variable aleatoria. X para nosotros será el número de casas con TV a color. Entonces, la primera pregunta nos indicará que calculemos cuál es la probabilidad que X, que es el número de casas, sea igual a 9. Definamos el resto para después seguir trabajándola. La segunda pregunta nos dice que hayan menos de 5 casas que posean televisor a color. Menos de 5 casas. Entonces vamos a poner la probabilidad de que X, que el número de casas, sean menor, en este caso, a 5. La pregunta C nos dice, en este caso, cuál es la probabilidad que más de 5 casas tengan televisor a color. Definamos entonces la probabilidad de que X, que es el número de televisores de familias que tienen televisor a color, sea X, en este caso, mayor a 5. Y la última pregunta la definimos de la siguiente manera. Por lo menos 7 de las casas cuenten con dicha televisión. Por lo menos 7 quiere decir que a partir de 7 hacia arriba, 8 o 9. Entonces tenemos que hacer la probabilidad de que X, que es el número de casas, sea mayor o igual a 7. Listo. Teniendo estas definiciones, entonces ahora hagamos los cálculos. Para la probabilidad que las 9 casas exactamente tengan televisor a color, vamos a llamar a nuestra función binomial, que ya la teníamos convocada en los ejercicios anteriores, y nos pide número de éxitos, 9. Número de ensayos, son 9 exactamente. La probabilidad de éxito es 0.9. Y como sabemos, en la instrucción lógica para el espacio acumulado, 0 cuando queremos un dato exacto. Aceptar. Vamos a abrir un poquito más con 4 decimales. La probabilidad que encontremos a 9 familias que tengan televisor a color es de 0.3874. ¿Cuál es la probabilidad que haya menos de 5? Que lo preguntan así. La pregunta B, menos de 5 familias, 5 casas posean televisor a color. Menos de 5 implica que sea que no tenga ninguno, que tenga uno, que tengan 2 casas
o que tengan 4 casas televisor a color. Entonces, teniendo ese concepto, nuevamente convocamos a la distribución binomial y sería un menos de 5, tendríamos que hacer una acumulación. 1 en la casilla de acumulado. ¿Hasta dónde acumulo? Como es menor a 5, no incluye el 5, sino hasta 4. 4. Número de ensayos, 9 casas. Probabilidad de éxito, 0.9. Aceptar, 0.009. Menos de 5 casas es una probabilidad bastante pequeña, por tanto, no es probable que encontremos menos de 5 casas que no tengan televisor a color. En este caso, veamos qué es lo que nos dice la tercera pregunta. Más de 5 casas que tengan televisor a color. Vamos a ver qué sucede. Más de 5 quiere decir que no incluye al 5, sino involucra 6, 7, 8, 9. En ese caso, tenemos que hallarlo por complemento, toda vez que la función acumulado va acumulando valores desde 0 hacia valores positivos. En este caso, entonces, llamamos nuevamente a binomial. Como dice mayor a 5, tengo que acumular hasta 5. El número de ensayos sigue siendo 9. La probabilidad de éxito sigue siendo 0.9. Y le damos a aceptar. Pero eso es la probabilidad de 0, 1, 2, 3 y 4. Incluso 5. La probabilidad que el número de televisores sean entre 0 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es esto restarlo de 1 para saber la probabilidad de complemento. Y la probabilidad que hayan más de 5 casas que tengan televisor es de 0.9917. Prácticamente casi todas las casas tendrían televisor a color. Continuando con el desarrollo de este ejercicio, pasamos a la última pregunta, donde tenemos, en este caso, que nos preguntan cuál es la probabilidad de que por lo menos 7 de las casas cuenten con dicha televisión. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es emplear la función acumulada, porque nos piden como mínimo que hayan 7 casas que tengan televisor a color. Entonces lo tendremos que calcular por complemento, 1 menos la probabilidad acumulada hasta 6 casas que tengan televisor a color. Entonces, ahora nuevamente convocamos a nuestra función binomial. En este caso vamos a acumular, colocamos 1 en el espacio acumulado y el número de éxitos en este caso será 6. El número de ensayos se mantiene dentro de este experimento y la probabilidad de éxito es 0.9. Tenemos en este caso que la probabilidad acumulada hasta 6 casas con televisor es 0.0529. Si quiero hallar el complemento, tendremos que restarle 1. 1 menos. Y nos sale que la probabilidad es de 0.9470. Prácticamente todos tienen televisor a color. Si queremos comprobar esto, podemos hacer la distribución de probabilidad, como hicimos en los ejercicios anteriores, y también hacer la gráfica correspondiente. En este caso, preparamos nuestra distribución de probabilidad, donde X, que es el número de casas con televisor a color, empieza en 0, y como son 9 ensayos, será hasta el número 9, y calcularemos, aquí no hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo. Calcularemos, empleando la función de la distribución binomial,
calcularemos las probabilidades individuales desde 0 hasta 9. Convocamos nuevamente a binomial. Número de éxitos será el de la columna de la izquierda, el número de ensayos será 9, la probabilidad de éxito 0.9 y en el acumulado le pondremos 0 para poder hallar el dato exacto. Aceptar, como hicimos en otros ejercicios, transportamos esa formulación en los 9, hacemos la sumatoria para comprobar, da en este caso el 1, por algunos decimales sale el 1.08 ahí, no está completamente exacto. Y ahora vamos a hacer la gráfica. En este caso vamos a insertar columna, la más sencilla, y tenemos aquí la gráfica. Lo cual nos demuestra pues lo que estábamos diciendo, que nadie tenga televisor a colores es bastante improbable. Vamos a mejorar el gráfico, seleccionar datos, editar los datos que deben ir en el eje horizontal, de 0 a 9, aceptar, aceptar, y ahora sí. Si ustedes se dan cuenta, la probabilidad de que tengan 0, 1, 2, 3, acá hay 2 4 acá, por eso no sale. Hay 2 4. Vamos a quitar 1, vamos a salir de acá, muy sencillo, corregimos esto. Y ahora sí suma el 1. Acá tenemos nuestro gráfico real. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vemos pues que prácticamente la probabilidad de que hayan 9 casas con televisor a color es bastante alta. 0.38, pero que todos tengan va siendo acumulado.